Cordial saludo, mi nombre es Cindy Paola Manrique, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. A continuación se muestra la evaluación del proyecto de redes y comunicaciones para la materia de redes y comunicaciones y en este caso la fase 5. Para iniciar, pues es bueno tener en cuenta que las redes de comunicaciones actualmente han revolucionado el mundo de la comunicación y de la información, esto permitiendo y facilitando los flujos de información y comunicación entre los seres humanos, entre las diferentes actividades que se realizan, pues dentro de todo lo que es el marco de no solamente de labores, sino también de relaciones humanas. Y pues eso facilitando que como seres humanos podamos tener acceso a información de una o de otra fuente. Entonces, en el presente trabajo se realizaron unas redes que precisamente son unas redes convergentes. A nivel general, se dice, por definición, que las redes convergentes son aquellas que integran una gran cantidad de servicios, como por ejemplo aquellos en donde se maneja voz, aquellos donde se manejan datos, aquellos donde se manejan imágenes o televisión, entre otros. Así las cosas, las redes creadas principalmente fue para trabajo de oficina, teniendo en cuenta una estructura de árbol. Y pues la primera de ellas fue una red IPv4 que maneja este tipo de direccionamiento. Entonces aquí, por ejemplo, vemos redes en la primera, en este primer gran globo de trabajo y en este segundo donde se maneja principalmente servicios de datos y de información. Lo mismo aquí, en la parte de los servidores. Y también vemos servicios de voz mediante el uso de un smartphone. No vemos otro tipo de servicios. Ahí falta claramente, por ejemplo, servicios de Internet de las cosas. En el caso de la red IPv6 también pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí en los servicios de voz ya podemos ver una interacción entre dos controles que precisamente se utilizan para la comunicación de los usuarios, ¿cierto? También podemos mencionar el servicio que se utiliza para todo lo que es la gestión de trabajo desde casa, de teletrabajo, y también de publicidad, que va muy ligado con todo el trabajo que realizan los servidores y que se realiza también entre equipos de PC. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vemos esas características de esos servicios. Entonces, en los servicios de voz, claramente en algunos casos no se requiere una conexión directa a las computadoras, como por ejemplo en el servicio inalámbrico que teníamos en las redes creadas. También tenemos que es adecuado para garantizar un uso en línea a largo plazo. En muchos casos se utiliza comunicación cifrada. Muchas de las veces se tiene calidad en el sonido. Esto depende mucho de la cobertura y de la amplitud de la red. En el caso de los trabajos inalámbricos, el costo también tiende a ser bajo, aunque depende mucho de los operadores, y se puede monitorear y grabar dentro de las diferentes funcionalidades que el equipo nos proporciona. También tenemos los servicios de datos de video. Entonces, en esto podemos ver la reproducción de imágenes. Y estas imágenes o videos van en diferente tipo de formato. Podemos encontrar formato MPEG-1, MPEG-2, MP4, entre otros. También se utilizan diferentes tipos de protocolos de transporte. El más utilizado es TCP/IP, pero puede variar. ¿Listo? En cuanto a los datos de Internet, que es otro servicio, principalmente el que se maneja tanto en servidores como también en el PC, entonces es muy típico encontrar que los servicios ligados al servicio de datos de Internet creados aquí en este proyecto fue DHCP y DNS. También se creó la parte para la comunicación entre emails, pero pues varía también. Dentro de otras características está la parte de que se comparte la conexión de Internet, eh, se, pro, se proporciona también un VOD a pedido, dependiendo del tipo de servicio, es fácil de usar y de alta velocidad de comunicación, instalación de uso simple y también, dependiendo, se puede utilizar también un tipo de cifrado de datos. Dentro de las funcionalidades en la red, como ya lo mencionaba,
está el tema de la comunicación desde el PC hasta el servidor, habilitando pues los servicios de red que mencionamos, como por ejemplo, principalmente lo vimos con DNS. Y en el caso del servicio de datos de IoT, pues en esta red no lo tenemos, sin embargo, se utiliza también con servidores, eventualmente, y también con dispositivos que precisamente permiten la comunicación entre el servidor y un equipo de red o en su defecto un equipo inalámbrico. ¿Qué características tiene este servicio? Datos en tiempo real, lo que permite el monitoreo, automatización e inteligencia, ya que es muy fácil de configurar, la reducción de costes y consumo de energía y la capacidad de proporcionar servicio y experiencia personalizados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, funcionalidades dentro de la red, podemos ver el tema de oficinas inteligentes. Sin embargo, otras funcionalidades, pues se puede también tener en cuenta el tema de hogar inteligente. Por último, tenemos el servicio de datos operativos, que es muy utilizado para aplicaciones de back office o también para plataformas de publicidad digital. Entonces, este servicio va muy de la mano con el servicio de Internet, ya que cubre aspectos de gestión dentro de los inventarios adquisiciones en una red determinada. Y se utiliza también para la gestión de vínculos comerciales. Así seguidamente abarcamos la parte de ataques informáticos. Los ataques informáticos, por definición, se refieren a cualquier tipo de acción que permita exponer, destruir, modificar, deshabilitar software o servicios, robar o acceder a datos sin autorización dentro de la red. ¿A qué tipo de ataques informáticos pueden estar expuestas las redes creadas? Entonces, aquí tenemos 5 principales. Tenemos lo que es malware, phishing, tenemos ataques de denegación de servicio, ataques de hombre en el medio y ataques de ingeniería social. Por definición, el malware pues, es un programa que se instala para dañar, interferir u obtener algún tipo de acceso dentro de una red. ¿Cuáles son los servicios que afectaría? Entonces, afectaría la de datos operativos y la de datos de Internet, principalmente eso. ¿Cómo se puede evitar esa afectación? Entonces, hay que estar atento a los emails, enlaces, archivos que se puedan tener de otras fuentes dentro de la red. Hay que cifrar los datos. Entonces, hay que utilizar tanto protocolos SSL o TLS para proteger pues, la seguridad de la información de la red. También se debe actualizar periódicamente el sistema operativo. Dentro de los escáneres que se pueden hacer, entonces podemos hacer escáneres para detectar este tipo de amenazas y de ataques con programas como Sigeni, Aikido o Tina. En el caso del phishing, que es un tipo de ataque que busca engañar al usuario para proporcionar información legítima de la red por medio de ya sea de correo electrónico, mensajes o por medio de llamadas de voz, pues tenemos unos servicios que se afectan, como por ejemplo, ¿cuáles? Los de datos operativos, datos de Internet y los servicios de voz sobre red. ¿Cómo se puede evitar la afectación de este tipo de ataque? Entonces, utilizando, por ejemplo, políticas de contraseñas seguras e implementación de autenticación multifactor, realizando copias de seguridad de los datos que tenemos en nuestra máquina y desarrollando planes detallados de recuperación de esa información en dado que se generan ataques. En cuanto a las herramientas de escaneo para detectar este tipo de phishing en nuestro equipo, podemos utilizar herramientas como software Key1, Qualys, BMDR o Acunetics, que son herramientas que nos permiten también no solo detectar estas vulnerabilidades, sino acceder a otro tipo de servicios. En el caso de los ataques de denegación de servicio, entonces ellos funcionan básicamente para acotar los recursos de nuestra máquina, haciendo solicitudes dentro de la red a las cuales el equipo nunca va a tener acceso. ¿Qué servicios afecta este tipo de ataques? Entonces, dentro de nuestra red, principalmente aquellos servicios de datos operativos, datos de Internet y datos de servicios de voz sobre redes IP. Para evitar esa afectación, pues la idea es instalar y utilizar diferentes herramientas profesionales de seguridad de red, como por ejemplo antivirus, firewalls y demás. También es importante comprender los últimos métodos de ciberataques y tener técnicas de prevención para mejorar las capacidades de autoprotección. Y por último,
también es importante el tema de instalación de parches en el sistema. ¿Qué herramientas de red de software podemos utilizar para detectar este tipo de ataques? Entonces, podemos utilizar OSB Scanner, SQL Map o Wapiti, precisamente para hacer escáneres a esas vulnerabilidades que podemos tener dentro de nuestra máquina generadas por este tipo de ataques. En cuanto a los ataques de hombre en el medio, es importante tener en cuenta que estos ataques roban o alteran información entre dos partes que se comunican, principalmente se dan por engaño. Entonces aquí la idea del atacante es tener acceso a información de la red, como por ejemplo la interceptación de contraseñas y claves de Wi-Fi y la eliminación de SSL. ¿Qué servicios dentro de la red se pueden ver afectados? Entonces tenemos, por ejemplo, el servicio de datos operativos, el servicio de datos de Internet y el servicio de datos de videos y de voz IP. ¿Cómo podemos evitar esta afectación? Entonces, si por ejemplo tenemos un BBS que admita HTML, debemos verificar el código de fuente de alguna de las advertencias que puedan emitirse por una alerta que se pueda crear en el sistema. Y también es importante no ejecutar programas piratas para no dar información pues, de nuestra red a un externo. ¿Qué herramientas pueden, por ejemplo, evitar la afectación de este tipo de ataques? Entonces tenemos lo que es Set Attack Proxy, Cloud Exploit y FilmWalker, que también sirven para hacer escaneos de vulnerabilidades que podamos tener en nuestro sistema. Por último, tenemos los ataques de ingeniería social. En los ataques de ingeniería social se manipula para tener información. ¿Esto mediante qué? Mediante la confianza, mediante el miedo o mediante la curiosidad. Se puede hacer de diversas formas, entonces se puede generar mediante el tema de textos o email y también mediante un ataque por señuelo. ¿Qué tipos de servicios se pueden ver afectados dentro de la red? Entonces tenemos lo que son datos operativos, datos de Internet, datos de video y servicios de voz IP. ¿Cómo se puede evitar la afectación? Entonces, utilizando principalmente software antivirus, antipiratería o otro tipo de cortafuegos o fire. También configurando un servidor proxy dentro de nuestra red y también protegiendo estrechamente los datos personales más importantes. ¿Qué herramientas podemos tener para poder escanear y detectar este tipo de ataques? Entonces tenemos Anicto 2, OpenSCAP y OpenBus, que se utilizan también para realizar escáneres dentro de nuestro PC. ¿Listo? A nivel general, las redes creadas se utilizaron para trabajo de oficina. Entonces, algo que es funcional dentro de esta red es el teletrabajo. El teletrabajo se refiere por definición como al uso de tecnología para lograr un trabajo de oficina no local desde casa o desde otro lugar. Es decir, para trabajar de manera remota. Y no solamente para, por ejemplo, PCs, sino también para otro tipo de dispositivos móviles o inalámbricos. Así las cosas se caracterizan principalmente para que las conexiones se establezcan de manera temporal y segura a través de una red privada virtual o VPN. En ella se utiliza algún software de control remoto de terceros, lo cual facilita la comunicación del equipo con el usuario que está supervisando las labores dentro de la red. También en este tipo de modelos se trabaja principalmente por resultados y no por seguimiento. También existe una amplia cooperación y colaboración entre los miembros de un equipo de trabajo que trabajen en una red. Facilitan la reingeniería productiva de procesos de negocios para la gestión de pedidos y los procesos de servicio al cliente, por ejemplo. En Colombia, es importante dentro del teletrabajo considerar diferentes aspectos legales. Entonces, hay 3 leyes que en Colombia regulan todo el tema del teletrabajo. Está la ley 1221 de 2008, que fue la primera que salió y buscó promover y regular el teletrabajo. Está la ley 2191 del 2022, que buscó regular toda la parte de desconexión laboral. Esto va muy ligado con la gestión de riesgo psicosocial dentro de este tipo de trabajos. Y por último, la ley 2121 de 2021, que es el régimen actual de trabajo remoto, es decir, de teletrabajo. La primera ley
en teoría, en muchos lugares, dicen que fue sustituida por la ley 2121. Sin embargo, esto puede darse a muchas interpretaciones, ya que la ley actual no niega que efectivamente dentro de esa primera ley hay aspectos que actualmente se deben cumplir. Entonces, hay diferentes elementos de la ley 2121 que podemos tener en cuenta para la gestión de las redes creadas. ¿Listo? Es importante mencionar que dentro de estas leyes no se menciona un aspecto técnico a tener en cuenta para el diseño, pero sí para la gestión general de los trabajadores dentro de este tipo de redes. Entonces, en el artículo 2, por ejemplo, vemos a quienes les aplica este tipo de teletrabajo y a este tipo de leyes, ¿no? Entonces, vemos que a todo tipo de persona natural o jurídica que se encuentre domiciliadas dentro de Colombia y que asimismo ejecuten labores relacionadas con el trabajo remoto. ¿Listo? También aplica, por ejemplo, a empresas extranjeras que contraten trabajadores en este tipo de labores. También podemos ver, por ejemplo, como algo curioso el artículo 7, que habla del perfeccionamiento y firma del contrato bajo la forma de ejecución del contrato de trabajo remoto. Y aquí, ¿de qué nos están hablando a nivel general? Básicamente, de cómo va a ser el tema de la contratación. Entonces, están diciendo básicamente, todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de forma remota. Sin embargo, eso no desconoce que en algunos momentos, por ejemplo, el trabajador tenga que desplazarse hacia el sitio de trabajo. ¿Listo? Que más adelante, en un artículo siguiente, lo menciono. Está también el artículo 9, por ejemplo, donde vemos condiciones de trabajo. ¿Listo? Entonces menciona que, por ejemplo, el trabajo remoto se ejecutará y podrá ser terminado de manera remota mediante el uso de nuevas tecnologías u otro medio o mecanismo en perjuicio de las formalidades del contrato según su duración y respetando las disposiciones que sobre terminación de contrato de trabajo se encuentran en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? También, por ejemplo, vemos en el parágrafo 3 que si el trabajador remoto no llegara a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitará no suministrar las herramientas, programas o software necesarios o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones o obligaciones o se presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario y demás prestaciones a que el trabajador tiene derecho. Otro aspecto que podemos ver, por ejemplo, es el artículo 16, que es la citación del trabajador a las instalaciones del trabajo, como lo mencioné antes. ¿Listo? Entonces se mencionan tres condiciones en las cuales eventualmente el trabajador deberá ir. Entonces, por ejemplo, para verificación de los estándares y requisitos que se deben cumplir en cuanto a herramientas y equipos, cuando la ejecución de las labores del trabajador remoto se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo, es decir, para algún tipo de configuración. Y tres, cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para el proceso de descargos laborales. Por último, tenemos el artículo 24 que habla de las tareas de cuidados. Se habla de las personas que trabajan de manera remota y que acrediten tener a su cargo de manera única el cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y a interrumpir la jornada con una autorización previa al empleador que permita la interrupción sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales. A continuación, se muestra la bibliografía utilizada para la presente presentación. Muchas gracias por su atención.